Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor en poder compartir en este día su palabra, ¿verdad? La razón por la que estoy aquí es porque me toca precisamente predicar el día de hoy, y yo te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Juan capítulo 4, y vamos a ver el verso 24. Juan 4, 24. El día de hoy vamos a comenzar el último mensaje en la serie sobre la iglesia. Pero no por ser el último es menos importante. El mensaje que vamos a empezar hoy resume todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes ven, el título es ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? Y la razón por la que estamos aquí precisamente esa, es porque venimos a adorar a Dios, ¿cierto? Entonces, todo lo que enseñamos en las clases anteriores se aplica o tiene que ver precisamente con este tema. Y creo que me va a tomar al menos 2 semanas más terminar este mensaje. Entonces, simplemente el de hoy es la introducción, pero creo que en 2 semanas más vamos a estar viendo este tema tan importante, porque es un tema crítico para nosotros como iglesia, ¿verdad? Como les dije, es la razón por la cual estamos aquí. Así que abre tu Biblia en Juan 4, 24, por favor. Y cuando tengas tu Biblia abierta, en Juan 4, 24, te voy a pedir por favor que me prestes su atención, y les voy a pedir que vayamos al Señor en oración antes de comenzar el análisis de la Escritura en esta mañana. Les invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque en ella tú nos ofreces salvación y vida eterna. Gracias porque tus misericordias son nuevas con nosotros cada mañana, Señor. Y en esta mañana estamos en este lugar con un solo propósito: adorarte. Adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Y te rogamos, Señor, que a través de tu palabra tú nos hables, tú nos enseñes, tú nos transformes para tu gloria, Señor. Y que tú nos permitas crecer en la verdad. Nos permitas crecer en el conocimiento, Señor, de tu palabra, para poder conocerte más a ti, Señor. Señor, usa esta palabra y que tu Espíritu Santo nos ilumine, prepare nuestras mentes, nuestros corazones, para que a través de ella, Señor, tú nos transformes. Y permite que esta iglesia sea una iglesia donde tú seas honrado, una iglesia donde tú seas exaltado, Señor, y donde cada uno de nosotros adore de la manera que tú quieres que te adoremos, Señor. Te damos gracias por todo y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Después de asistir a la iglesia un domingo en la mañana, y antes de acostarse, un niño se arrodilló junto a su cama y oró de esta manera: querido Dios, hoy la pasamos muy bien en la iglesia, pero desearía que tú hubieras estado allí. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera? ¿Alguna vez has sentido que Dios no estaba presente en la adoración? Permíteme hacerle una pregunta. Si yo menciono la palabra adoración, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué otra palabra primero viene a tu mente? Cuando se menciona la palabra adoración, ¿con qué otra palabra tú relacionas ese término? ¿Verdad? Para algunos de ustedes quizás sea la palabra iglesia. Para otros quizás sea la palabra cantar. Para algunos otros quizás sea la música, algún tipo de música en específico, en particular. Pero yo quiero que tú entiendas, si tú pensaste en cualquier cosa que no fuera Dios, debes reevaluar tu comprensión de lo que es la adoración. La adoración es todo acerca de Dios. Nosotros tenemos la tendencia a evaluar todo desde nuestra perspectiva humana. ¿Me gustó? ¿Cómo me sentí?
me gusta la música, me gusta la manera, me gusta la gente. Pero ¿sabes qué? La adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios. A.W. Tozer afirmó que muchas iglesias contemporáneas conciben la adoración como un máximo de entretenimiento y un mínimo de instrucción seria. Él afirmó que muchos cristianos ni siquiera reconocerían la adoración como una reunión donde la única atracción es Dios. ¿Sabe? Sus palabras son una acusación contra la adoración contemporánea. En su conversación con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, Jesús nos dio una enseñanza importante, suprema, sobre la adoración. Jesús nos enseña cómo debemos adorar a Dios. Ahora, ¿cómo debemos adorarle? Bueno, Jesús nos enseña que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa eso? Bien, vamos a empezar a hablar con qué significa adorar a Dios en espíritu. Como dije, hoy es la introducción, el mensaje de hoy es la introducción a todo lo que viene. Pero para entender el texto, obviamente, usted debe examinarlo en el contexto en el cual está. Jesús, dice la Escritura, que le fue necesario ir a Samaria y que allí se encontró con una mujer en un pozo, ¿verdad? Y Jesús confrontó a esta mujer con su pecado. Y después que ella le presenta, que Jesús le presenta a esta mujer, la confronta con su pecado, ella le presenta un tema que había sido causa de confusión, de debate y de división entre judíos y samaritanos por muchos años. Ella le dice, ven al verso 20, nuestros padres, hablando de los samaritanos, adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, o sea, viene algo, viene una hora, viene un momento, viene un tiempo, ¿ok? Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas, nuevamente, la hora viene, ¿ok? Y después nota que dice, y ahora ese tiempo había llegado. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. O sea, la respuesta de Jesús es que el lugar donde adoramos a Dios muy pronto sería irrelevante. Las palabras de Jesús demuestran una transición que muy pronto tendría lugar y que cambiaría la manera en que el pueblo de Dios adora. El ministerio, la vida, ministerio, muerte de Jesús traería precisamente ese cambio. La hora había llegado. Lo que el pueblo de Dios había estado esperando por siglos había llegado. El Mesías finalmente estaba allí. Ahora, para que ustedes entiendan lo que está pasando aquí, recordemos que en el contexto, recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Saben eso, cierto? Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel estaba compuesto por 12 tribus. ¿Bien? 12 tribus. Los 12 tribus eran los descendientes de, obviamente, Jacob, que fue uno de los patriarcas, ¿verdad? Abraham fue el padre de Isaac, Isaac el padre de Jacob, los 3 patriarcas. ¿Recuerdan eso? Y a Jacob Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Israel tuvo 12 hijos. Y de cada uno de esos 12 hijos nació las tribus de Israel. ¿Ok? Años después, los judíos pidieron que Dios les pusiera un rey como el resto de las naciones.
Usted puede leer al respecto en 1 Samuel capítulo 8. Y el primer rey que Dios puso fue Saúl, que por cierto no era creyente, y no podemos confundir una cosa con la otra. En el Antiguo Testamento había la unción para el oficio, ¿ok? Y la unción del oficio no significaba que la persona era necesariamente un creyente. Bien, Saúl nunca fue un creyente genuino, pero sí fue un rey que Dios puso en el trono. El primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David y el tercero fue Salomón. Y durante estos 3 reinados, las 12 tribus de Israel permanecieron unidas, cohesionadas, juntas. ¿Bien? Pero cuando el hijo de Salomón ascendió al trono, no escuchó la voz del pueblo. Escuchó a jóvenes consejeros que no tenían la dirección de Dios y tomó decisiones equivocadas. Y como parte de la permisión de Dios, obviamente en su providencia, el reino se dividió en 2. Usted puede leer al respecto en 1 de Reyes capítulo 11 hasta el capítulo 14 y en 2 de Crónicas 10 hasta el capítulo 13. Jeroboam asumió el reino del norte. El reino se dividió en 2 partes. ¿Ok? Jeroboam asumió el reino del norte, que era conocido como el reino de Israel. Y ese reino tenía a Samaria como su capital. ¿Bien? Y ese reino estaba compuesto entonces desde ese momento por 10 tribus. Roboam, el hijo de Salomón, reinó en el sur. Y ese era conocido desde ese momento como el reino de Judá. Y Jerusalén era su capital. El reino estaba compuesto por 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ahora, a partir de ahí, el reino de Israel, todos los reyes que tuvo, fueron reyes paganos. No paganos, sino malvados. No fueron reyes conforme al corazón de Dios. ¿Bien? Y el reino del norte, o sea, el reino de Israel y su capital Samaria, fueron conquistadas por los asirios en el año 722 a.C. Y cuando los asirios conquistaron el reino de Israel, tomaron cautivo a las personas, la llevaron, la esparcieron en otros lugares. Y también muchos de ellos se quedaron en la tierra y empezaron a casarse y a mezclarse con las mujeres que vivían allí. Es por eso que existía una división entre los judíos y los samaritanos, porque los judíos consideraban a los samaritanos como no puros, como personas que no eran descendientes reales porque se habían mezclado con otras razas. Bien. Y en el momento del ministerio terrenal de Jesús, los samaritanos habían desarrollado una teología diferente. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban toda la revelación que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Ellos solamente aceptaban los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los que se conocen como la ley de Moisés o la Torá, el Pentateuco. ¿Ok? Y ellos creían que el verdadero lugar de culto era Gerizim. Y esto estaba relacionado por el hecho de que Abraham había levantado un altar en ese lugar. ¿Bien? Pero Jesús le responde a la samaritana en Juan 4:22. Fíjense lo que Jesús le dice a la samaritana. Vosotros, hablando de los samaritanos, adoran lo que ¿qué? Lo que no saben. Nosotros, hablando de los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Las palabras de Jesús sirvieron como una crítica implícita de las prácticas samaritanas y de toda adoración que no es regulada por la palabra de Dios. Toda adoración que no es regulada por Dios está obviamente condenada por la Escritura. Jesús le dice, los samaritanos realmente no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la revelación completa. Y por lo tanto, como no tienen la revelación completa, no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Adorar en verdad significa conocer quién es Dios de verdad. Y mucha gente está adorando a un Dios que no es el Dios de la Escritura. Por tanto, está adorando de una manera errada. ¿Bien? El único culto legítimo era el de los judíos.
era el que se celebraba en el templo de Jerusalén. ¿Por qué razón? Dios había dicho que de Judá vendría el Salvador. Bien. Los judíos tenían la revelación completa del Antiguo Testamento. A ellos les fue dado la revelación de la Escritura. Ellos sí conocían a Dios a través de los profetas y la manera en que Dios se había revelado en cada uno de los libros. La salvación llegó primero a los judíos y a través de ellos debía ser predicada al mundo. ¿Ok? Eso lo vemos en Romanos 3:2 y en Romanos 9:4 al 5. Y Jesús le dice a la mujer, Dios es espíritu. Y ese es el texto que vamos a predicar el día de hoy. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Lo que Jesús está diciendo aquí es que la verdadera oración ahora no involucra el dónde, sino el cómo. ¿Cómo adoramos a Dios? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Ahora yo quiero que usted entienda algo, y esto es importante para que no confundamos. Las ordenanzas que Dios había dado y establecido a través de la ley de Moisés con relación al templo, con relación al sacerdocio y con relación a todas las ceremonias y sacrificios, no eran falsos. ¿Me escuchó? No eran falsos. Pero eran solo temporales. Toda la ley que Dios había dado con relación a esto era solo temporal. La ley ceremonial era temporal. ¿Ok? ¿Sabe? En ese periodo de tiempo, si usted ve, la Biblia nos dice que la gloria de Dios se manifestó en el templo. O sea, Dios estaba presente. ¿Dónde vemos eso? Usted puede leerlo en 2 de Crónicas 7, 1 al 10. Narra que cuando se construyó el templo, y ya mismo había ocurrido antes cuando se había construido el tabernáculo, ¿cierto? La gloria de Dios estaba allí. La gloria de Dios se manifestaba en el templo. Eso significa que lo que estaban haciendo era correcto, era lo que Dios quería. Bien. Era en el templo donde se celebraban todas las ceremonias prescritas por la ley ceremonial. O sea, era en el templo donde la gente llevaba los sacrificios y donde se ofrecían todos los tipos de sacrificios que Dios había instituido en su ley. Bien. Y eso era correcto. Dios había prescrito que había que hacer sacrificios por los pecados para poder perdonar el pecado. Pero con la llegada del Mesías aquello iba a cambiar. Muy pronto Jesús mismo cumpliría todo el propósito del templo y establecería un nuevo orden en el cual la adoración se pudiera ofrecer en cualquier lugar. Ahora yo quiero que usted entienda que el templo de Jerusalén y todos sus sacrificios eran simplemente un anuncio. Anunciaban al Mesías que vendría. Todo el templo y todo lo que ocurría allí anunciaban la venida del Salvador. Pero el Mesías ya había llegado. ¿Sabes? Años antes, y debido al pecado de Israel, la gloria de Dios había abandonado el templo. Pero en Jesús, la gloria de Dios había venido a la tierra nuevamente. El Mesías había llegado. Y Él traería una nueva dispensación, una nueva economía en la historia de la redención. ¿Ok? El templo de Jerusalén dejaría de cumplir su función porque ahora hay un nuevo templo. ¿Sabe? El templo de Dios es cada persona que recibe a Cristo por la fe. Usted y yo somos el templo de Dios. Eso es lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. ¿Y por qué razón esto es importante? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Sabe? En su comentario, Matthew Henry afirma que al decir que Dios es espíritu,
Jesús pone de relieve 3 perfecciones de Dios. Y perfecciones significan atributos también, ¿verdad? Características de Dios. Primera, que es un ser incorpóreo. No es un Dios de madera o de piedra al que se le pueda dar figura visible. Yo creo que todos ustedes entienden eso, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios no tiene forma, no tiene tamaño, no se le puede hacer ninguna imagen. Segunda, que es un ser personal. No es una deidad muda y ciega, Isaías 44:9, sino alguien con quien podemos tener comunicación íntima, personal. Tercera, que es un ser inmenso, al que el universo entero no puede abarcar, por tanto, en cualquier lugar que se le puede hallar y adorar. Y eso está en 1 de Reyes 8:27, Salmos 139:7 y Hechos 17:24. ¿Cuál es el punto, amado hermano? Por ser un espíritu infinito, Dios no está limitado a un lugar determinado. ¿Entiende eso? Dios había dicho que ningún templo puede contener a Dios. ¿Sabe? Los paganos adoran las deidades en un templo, van a adorarle porque allí están sus dioses. Pero nosotros entendemos que Dios no puede ser contenido en ningún lugar. Los cielos de los cielos no le pueden contener. Y como Dios no está determinado a un solo lugar, limitado a un solo lugar, su adoración no debe estar restringida tampoco a un solo lugar, a un lugar específico. Eso es lo que está enseñándonos Jesús. ¿Sabe? Jesús está hablándonos aquí de la teología de la adoración cristiana. La adoración espiritual es el estándar universal de Dios. El verbo adorar, usado ahí, en este pasaje, en Juan 4:24, es un término compuesto de pros, que significa hacia, y cuneo, besar, significa reverencia. Es un término muy antiguo, significa besar, agacharse para besar las manos o el piso, ¿verdad? Y los griegos lo tomaron simplemente como quitaron la acción externa y dejaron solamente la actitud interna. Significa también rendir obediencia a, obedecer a. Y es la palabra que con más frecuencia se traduce adorar. ¿Sabe? En la Biblia se nos enseña que la adoración es tanto una actividad específica como un estilo de vida. ¿Me escuchó? Una actividad específica, un estilo de vida. La adoración como actividad tiene al menos 3 aspectos en la Biblia. Está la adoración pública, que es lo que venimos a hacer aquí. Estamos como pueblo de Dios juntos adorando a nuestro Dios. Bien. Está la adoración familiar, y eso implica que los padres, como líderes y sacerdotes del hogar, somos responsables de llevar a nuestra familia cada día a la adoración a Dios. No es opcional, es un mandato de Dios. Está la adoración privada, que es el tiempo en que cada uno de nosotros tiene su propia comunión individual con Dios. Y adorar es la actividad mediante la cual se expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. ¿Okay? Ahora, la adoración como estilo de vida, yo quiero que usted entienda, si usted es un cristiano, usted es un adorador. Bien. Y la adoración no es el domingo en la mañana. La adoración no está limitada a un tiempo. Un cristiano es un adorador, y si usted es un adorador, es adorador las 24 horas, los 7 días de la semana. La adoración como estilo de vida implica que todo lo que usted y yo deseamos, todo lo que usted y yo pensamos y todo lo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, el apóstol Pablo dijo: si pues comen, beben, hacen
otra cosa, háganlo todo ¿para qué? Ahora, esto nos debe llevar a reflexionar en nuestra vida diaria. ¿Cómo glorifica esto que estoy haciendo a Dios? Cada vez que hagamos algo, debemos pensar de qué manera le estoy dando gloria a Dios a través de esto que estoy haciendo. No se confundan. Dios no ha cambiado. La salvación siempre ha sido por gracia, por fe y en Cristo. Antiguo, Nuevo Testamento. La revelación de Dios ha sido progresiva, pero la adoración real siempre ha sido igual. Y les voy a explicar, no confundamos la adoración externa con la adoración interna. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos enseña que la adoración aceptable implica más que una simple conformidad con ritos y cosas externas, sino que tiene que ver con una actitud interna, tiene que ver con un corazón transformado, regenerado. Bien. Por ejemplo, si usted ve en el Antiguo Testamento, David declaró en el Salmo 51, 16 y 17, porque no quiere sacrificios que yo lo daría. No quiere holocaustos. Note lo que dice después. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El corazón, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Qué cosa? No despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué significa? Sabes, todos los ritos que tú hagas, si no lo haces con la actitud correcta, no tiene ningún valor. La Santa Cena, si no se hace con la actitud correcta, no tiene ningún valor. Al contrario, lo que es de bendición se convierte en maldición para ti. El bautizarse, si no lo haces con la actitud correcta, no tiene ningún valor. El punto es que los rituales sin arrepentimiento genuino han sido inútiles en todas las épocas. No en el Nuevo Testamento, en todas las épocas. Sin arrepentimiento genuino, lo externo no tiene ningún valor. Aunque la forma de adorar cambió con el nuevo pacto, la actitud interna no ha cambiado. Sigue siendo la misma porque Dios sigue siendo el mismo. Nosotros no adoramos un Dios diferente. Adoramos el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El punto, amado hermano, es que la adoración externa debe nacer de una actitud interna que solo es posible cuando usted y yo hemos sido regenerados. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y al que no nace de nuevo, ¿qué cosa? No puede entrar al reino de Dios. ¿Qué significa? Sin nuevo nacimiento no hay adoración. No hay adoración. Solamente los redimidos pueden adorar al Dios verdadero. Porque solamente ellos tienen un encuentro con Dios y conocen a Dios. Y es a ellos a quienes se les enseña cómo deben adorar. ¿Sabe? Pablo le dijo a los creyentes de Roma en Romanos 12.1. Romanos 12.1. Ustedes saben que las cartas de Pablo estaban divididas en la mitad. Por una parte es doctrina. Romanos 1 al 11 es doctrina. El resto de la epístola es la parte práctica, ¿cierto? Y en Romanos 12 ocurre esa transición. Y en Romanos 12.1 Pablo dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es ¿qué cosa? ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Las misericordias de Dios que Pablo menciona ahí se refiere a todas las doctrinas de la gracia que él ha estado mencionando en los capítulos 1 al 11. Fuimos justificados por la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Todo lo que hemos recibido, la salvación es un don de gracia. Dios nos buscó, Dios nos llamó y Dios nos justificó y Dios perdonó nuestros pecados. Todo eso es Dios quien lo empieza. La salvación es de Jehová. Y es en base a todo eso que Dios ha hecho por nosotros que Pablo nos exhorta a aquellos que estamos en Cristo a que
presentemos nuestros cuerpos. Y yo quiero que usted entienda, cuando Pablo dice presenta tu cuerpo, no significa presenta solamente el exterior, sino que significa a todo vuestro ser. ¿Ok? Todo tu ser. Presenta todo tu ser. ¿En qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahora, bajo el antiguo pacto, Dios aceptaba el sacrificio de los animales. ¿Sí o no? Ahora, la imagen viene de ahí. La imagen viene de ahí. Debido al sacrificio de Cristo, todos los sacrificios de animales que había en el Antiguo Testamento ya no tienen ningún valor, ningún efecto. Usted no tiene que sacrificar ningún animal, ¿verdad? Dice Hebreos 9, 11 al 12, que ninguno de esos sacrificios era suficiente, pero el sacrificio de Cristo de una sola vez hace perfectos a todos aquellos que estamos en Él. Ahora, el punto de Pablo es para que aquellos que estamos en Cristo, oye bien lo que voy a decir, aquellos que estamos en Cristo, la única adoración aceptable es que tú te ofrezcas completamente al Señor. Que tú le ofrezcas tu vida total, completa y sin reservas. No es decir, yo te voy a dar lo que yo quiero, lo que me gusta, la parte del tiempo que yo quiero, las cosas que yo quiero. No, si tú eres un adorador, tú tienes que ofrecerte todo al Señor como un sacrificio vivo. Tú tienes que morir para que Cristo viva en ti. ¿Recuerdan las palabras de Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vive Pablo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en obediencia al Hijo de Dios. Esa debe ser la actitud de todo verdadero adoración. Es precisamente esa actitud y entrega a la que Pablo llama aquí vuestro culto racional. ¿Lo veis? ¿Sabe? El término racional utilizado ahí, lógicos, de ahí viene nuestra palabra en español lógica. Lógica, algo que es inteligente, algo que es verdadero, algo que es genuino. ¿Ok? Implica que a la luz de todas las bendiciones espirituales que usted y yo hemos recibido y que usted y yo disfrutamos como resultado de las misericordias de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces usted y yo, lógicamente, debemos consagrarle a Él todas nuestra vida. Todo lo que somos, debemos dárselo a Él como una ofrenda. La ofrenda más grande que tú puedes dar a Dios es tu propio corazón, es tu propia vida, es tu mente. Eres tú, todo rendido a Él. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú no vienes al culto. Tú no vienes al culto. Tu vida y mi vida son un culto constante a Dios. Si tu vida no es un culto constante a Dios, entonces lo que estás haciendo aquí no tiene ningún valor. Porque esa actitud es el culto genuino, es la razón genuina por la cual Dios te llamó, Dios te rescató, para que tú te entregues a Él completamente rendido. No puedes decirle a Dios, sabes que yo voy a entregar nada más que la parte de mí que yo quiero darte, y yo me voy a quedar con otra parte. Tú no puedes hacer eso. Dios demanda que tú le entregues todo tu ser. Tú no vienes al culto. Tu vida debe ser un culto continuo a Dios. Y como dijo el predicador reformado Lawrence, la meta que debemos proponernos es convertirnos en esta vida en los adoradores de Dios más perfectos que podamos ser, tal como esperamos serlo por toda la eternidad. ¿Sabe que el único oficio que vamos a tener en el cielo es adorar a Dios? Allá se acabaron todos los demás oficios. Nuestra única ocupación en el cielo va a ser adorar a Dios. El doctor Albert Mohler afirmó que la iglesia no está compuesta por aquellos que encontraron al Dios vivo, al Dios verdadero y vivo, mediante la experimentación en la adoración, sino por aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero
incorporados al cuerpo de Cristo y luego son llamados a la adoración verdadera como regulada y autorizada ¿por dónde? Por las Escrituras. La adoración es el propósito para el cual fuimos creados. Y solo los redimidos pueden adorar a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad. Yo quiero que te entiendas, el encuentro de Jesús con la samaritana fue una cita divina. No pierdas atención, no te distraigas, por favor. El encuentro de Jesús con la samaritana fue una cita divina. El Mesías había venido a buscar una oveja descarriada para atraerla a su redil. Él estaba primero confrontándola con su pecado para que ella reconociera que realmente era una pecadora. Aquella mujer había tenido 5 maridos y ahora estaba con un hombre que no era su esposo, así que estaba en fornicación, y esto demuestra la condición espiritual de esta persona. Bien. Pero el propósito que él tenía es que ella comprendiera que él era el Mesías, el Salvador, que él había venido precisamente a eso, a salvarla no solo de la culpa y la pena del pecado, sino también del dominio y del poder del pecado. ¿Sabe? Es a eso lo que Cristo vino, a salvarnos por completo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuestro viejo hombre es crucificado con Cristo. Ahora somos nuevas criaturas. No el mismo que éramos antes. No la misma persona que éramos antes. Es por eso que solo una persona que ha nacido de nuevo puede adorar a Dios. ¿Sabe? Cuando Jesús dice que debemos adorar a Dios en espíritu, no se refiere aquí al Espíritu Santo. Bien. Sino se refiere al espíritu humano. El espíritu nuestro que estaba muerto antes de conocer a Cristo y que ha sido vivificado en la regeneración. Dios nos ha dado vida espiritual. Porque usted y yo estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2. ¿Verdad? El punto de Jesús es que la adoración no debe limitarse a lo externo, sino que debe surgir de ese corazón regenerado, de ese espíritu vivificado. ¿Sabe? Voy a terminar con las palabras del gran teólogo reformado Ping Arthur. Este hombre hace una importante observación en su comentario y dice: observe cuán enfático es este necesario. O sea, algo necesario es algo que es imprescindible, ¿verdad? Dice, no hay alternativa, no hay elección en el asunto. Hay 3 necesarios en el Evangelio de Juan, igualmente importantes e inequívocos. Leemos en Juan 3:7, no te maravilles de que te dije, os es necesario ¿qué cosa? Fíjense, es necesario nacer de nuevo. ¿Lo veis? En Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es, ¿qué cosa? Necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué cosa? Y el tercer necesario está en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoren en espíritu y en verdad, ¿es qué cosa? O sea, de hecho es sorprendente observar que el primero de ellos hace referencia a la obra de ¿quién? A la obra del Espíritu Santo. Porque Él es quien nos hace nacer de nuevo. Él es quien aplica la salvación. Él es quien nos regenera. El segundo, a la obra de Dios el Hijo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos redimió. El que pagó la pena por nuestros pecados. El tercero, a la obra de Dios el Padre, porque Él, y yo puse entre paréntesis algo que es mío, nos escogió antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó. Y Él es el objeto de nuestra salvación. Aquel que busca adoradores. Y el término buscar significa que Dios activamente está buscando a estas personas. Es Dios quien nos busca a nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Es su llamado efectivo. Bien. Es Dios quien busca a estos adoradores. Nadie puede venir a mí si no es dejado del Padre, dijo Jesús en Juan capítulo 6, en 4 ocasiones. Y este orden no se puede cambiar.
Solo aquellos que han sido regenerados por Dios el Espíritu Santo y redimidos por Dios el Hijo pueden adorar a Dios el Padre. Porque como dice Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es ¿qué cosa? Abominación a Jehová. Solamente un redimido puede adorar a Dios. Solamente aquellos que se han acercado a Dios a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, y aquellos que han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador, realmente pueden adorar a Dios en espíritu, porque ellos han sido redimidos, ellos han nacido de nuevo. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos enseña cómo debemos adorar. Pedimos que tú nos ayudes a reflexionar cuál es nuestra condición ante ti. Y que tú nos ayudes a reflexionar, Señor, en qué manera estamos adorándote. Y nos guíes a toda verdad, Señor. Pedimos perdón por las cosas que hemos hecho en ignorancia o por error. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en el futuro a adorarte de la manera que tú, Señor, demandas en tu palabra. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén y amén.